de la comunicación está para charlar con nosotros. Hace un par de días que venimos queriendo charlar con ella. Eh, Melisa Molina del Polo Obrero. Melisa, ¿cómo te va? Muy buenos días. Juan Francisco te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por llamarme. No, gracias a vos por la atención, Melisa. Bueno, mira, hay dos temas que quisiéramos charlar con vos. El primero, Eh, yo cuando nos planteamos con la producción entender cómo es la situación actual de los barrios, de la gente, de los sectores más vulnerables, más teniendo en cuenta lo que pasó la semana pasada, donde hubo intentos de saqueo en distintos lugares del país, aquí en Rosario. Bueno, ¿cuál es la situación que hoy viven los rosarinos, sobre todo los sectores, insisto, más vulnerables? Dijimos, vamos a los que están ahí en el palo y palo todos los días, con la gente. Y en este caso, qué mejor que vos para que nos cuentes y nos narres cuál es la situación actual, Melisa. No, obviamente la situación es desgarradora. Hoy las familias más vulnerables que viven el día a día en las barriadas son las que en el medio de la crisis enorme que estamos viviendo, donde la mitad del país se encuentra empobrecido, donde hoy la oferta no es la oferta del trabajo en blanco, sino es la oferta del trabajo súper precarizado, donde vemos que inclusive las personas que son desempleadas y persiguen el programa social y a su vez tienen que, para poder comprar el alimento en el hogar, tienen que hacer la changa para de alguna manera poder comprar los alimentos y darle de comer a sus familias, se encuentran con una devaluación mayor de la moneda, con un aumento en remarcaciones constantes, digamos, en la góndola de los alimentos esenciales. Esa situación se convierte en una situación explosiva. En el medio de la crisis que se está viviendo y demás, inclusive, nuevamente, como ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no?, a las organizaciones independientes, como es la unidad piquetera, el Frente de Lucha Piquetero, que venimos, no ahora, sino hace mucho, anoticiando que en el medio de la crisis la que peor la íbamos a pasar iban a ser las compañeras y los compañeros de las barriadas, y sin embargo, tanto el gobierno oficialista, la oposición y demás, todo el tiempo le han tirado tierra al movimiento piquetero, al punto de querer inclusive dejar entrever que los saqueos que se estuvieron sucediendo fueron organizados de la mano de las organizaciones sociales. Nada más alejado de la realidad. Por ejemplo, nosotros en Rosario hacía 6 meses que no llegaban los alimentos de Nación para sostener los casi 30 comedores y merenderos que tenemos en la ciudad de Rosario. 6 meses que no llegaban los alimentos. Esto en la ciudad de Rosario, pero había también en otras provincias que hacía 7 meses, 8, 4, y nosotros ya veníamos denunciando que los alimentos, inclusive que se mandaban de Nación, dejaban poco que desear porque eran a base de sémola, de alimentos inclusive que se encontraban también con gorgojos de pésima calidad. El gobierno hasta ese punto, para poder corresponderle a la agenda que exige el Fondo Monetario Internacional, llegó a ajustar a los sectores más vulnerables, pero en el medio de la crisis que estamos viviendo, las organizaciones sociales y de lucha, como es el Polo Obrero, la Unidad Piquetera y el Frente de Lucha Piquetero, no canalizó, digamos, la responsabilidad al supermercadista o al almacenero del barrio. Si hoy el supermercadista remarca los precios porque hay un gobierno que permite ese abuso sobre el conjunto, digamos, de los consumidores, y hacemos responsable de esa situación de que no lleguen los alimentos, que la gente no tenga para comer, a los gobiernos que hoy se encuentran estando, ¿no?, como representante de este Estado, con lo cual eso a nosotros fue también una respuesta en ese sentido de que se buscó culpabilizar a las organizaciones sociales, porque justamente nosotros remarcamos a quienes hay que remarcar de esta situación terrible que estamos padeciendo, ¿no? Yo tengo compañeras que el 99% de nuestros compañeros y compañeras que se organizan en nuestra organización no hacen las 4 comidas. Ya los vengo preguntando, hablando con las compañeras, recorriendo el mismo barrio. Yo ayer, ustedes me llamaron, no pude atenderlo, estaba recorriendo el barrio Fisherton, dejé mi teléfono, y los compañeros te dicen, mirá, las 4 comidas es totalmente impensado. Acá se elige si se come de día o se come de noche. Si se come de noche, al mediodía los chicos tienen una leche y nosotros tenemos el mate. A la noche comen los chicos y a veces comemos nosotros que somos los adultos, y si no, no. La situación
al punto de demostrar que hoy este gobierno, inclusive perdiendo hoy inclusive las elecciones, que uno dice, bueno, van a pensar en el conjunto de los trabajadores que hoy están con salarios a la baja, no llegan los alimentos a los comedores, la gente hace malabares para poder comer, todo lo contrario, profundizan una agenda inclusive de mayor ajuste, y esto le allana completamente el terreno a los Milei, a los que están totalmente en contra de todo tipo de organización de los trabajadores. Melissa, nosotros hoy nos llegaron recién los alimentos después de que hicimos una movilización muy grande la semana pasada, pero si no nos organizábamos y luchamos, todavía hoy no tendríamos los alimentos. A ver, entonces los anuncios de Massa están lejos de ser para la gente que está en este estado que nos contás, de estar en vulnerabilidad, ¿no? Totalmente. Mira, hoy nosotros hace 3 años percibían los sectores de desocupados un IFE miserable de 10.000 pesos. Nos vuelven, digamos, con la receta del guiso recalentado, de esos bonos que ni siquiera hoy el potencial trabajo va a llegar el mes que viene a 59.000 pesos, 60, 59 con la nueva actualización, digamos, del salario mínimo. Inclusive con este aumento, con este bono que se va a cobrar en dos partes, ahora el 5 se cobra el cobro de siempre, más, digamos, los 10.000 pesos del bono anunciado, y después la otra parte se cobraría el mes siguiente, ni siquiera alcanza, digamos, a los 111.600, a los casi 111.000 pesos, hoy se encuentra la canasta de alimentos, ni hablar, ¿no?, de la canasta de pobreza que hoy se encuentra casi en 250.000 pesos, o sea, está totalmente alejado de, digamos, de la situación económica y social en la que se encuentra atravesado el país. Es una miseria, es un escándalo. Inclusive, el gobierno en esta medida hemos visto que no ha priorizado los sectores más precarizados, inclusive que son los compañeros y las compañeras que perciben el potencial trabajo, que trabajan en los comedores, que hacen trabajo de limpieza, que hacen trabajo de construcción, que son los más empobrecidos, porque inclusive el gobierno tuvo un intento de querer deslindar los potencial trabajo del tan bastardeado hoy salario mínimo. Y ahora eso no sucedió porque hubo una movilización muy grande de la unidad piquetera, del Frente de Lucha Piquetero, que hizo retroceder en esta medida, digamos, al gobierno, y ahora de alguna manera querer, digamos, contentar a los trabajadores con un aumento de 10.000 pesos, en vez de esto de generar un alivio, genera bronca, porque es una tomada de pelo. Tuvimos una devaluación, apenas terminó la elección, del 22%, y cuando ya se estima una inflación anual de 3 dígitos. Es una locura la situación que se está viviendo. Nosotros desde nuestro lugar, desde el Polo Obrero, que ya hoy en la ciudad de Rosario ya no solamente no se puede comer, no se puede mandar a los chicos tranquilos, digamos, al colegio, sino que ni siquiera uno tiene la tranquilidad de sentarse afuera a tomar unos mates por el miedo, ¿no?, de que la misma situación de la región, donde hoy tenemos un narcoestado, se pueda, digamos, tener ni siquiera ese derecho de sentarse tranquilo en su vereda a tomar unos mates, a que hoy más que nunca hay que fortalecer la organización independiente de los trabajadores y de las trabajadoras, y es por eso que nosotros, en el medio de esta situación, estamos llamando a organizar un congreso de delegados de base entre trabajadores ocupados y desocupados y ocupados, en defensa de las reivindicaciones inmediatas y en defensa también de lo que hemos conquistado, ¿no?, en la profundización de la pelea por el trabajo genuino, y también en la defensa de los programas sociales que hoy, en un cuadro de crisis muy aguda, donde hoy 6 de cada 10 pibes no tienen para comer. Es una locura que mientras nosotros hoy estamos hablando, hay chicos que no tienen para comer, y que no hagan nada al respecto. Hacía 6 meses que no mandaban los alimentos acá, y hay 11 millones de personas en todo el país dependen de los comedores y merenderos populares. La gente no exagera cuando dice que no tiene para comer. Es la pura realidad que los gobiernos eligen ver y no hacer nada porque defienden otros intereses. Y por eso nosotros llamamos a este Congreso de Delegados de Base para intervenir directamente nosotros en la crisis y defender nuestras reivindicaciones. La salida no es el voto a los ajustadores, la salida es intervenir ahora, en este momento que estamos
pasando, a convocar asambleas, a convocar reuniones y a organizarnos. Porque ese es el método que nosotros tenemos para defendernos ante los masas y los Milei y demás que hoy quieren, digamos, arrebatarnos todo. Bueno, ya te voy a preguntar por lo político, pero estaba pensando mientras me contabas lo que me contaste, perdón, estaba pensando en las promesas políticas, en los programas políticos que vi hasta acá, porque muchos hablan de seguridad, de educación, de economía, de producción, pero digo, nada de eso se puede construir con el hambre el hambre de la gente, ¿no? Nada se puede construir cuando lo que me estás contando, que hay gente que no hace ni siquiera las 4 comidas diarias. Total, no, es así, digamos, si uno, digamos, no genera la fuente digamos, de trabajo para que la gente pueda comer mínimamente, tener un hogar y desenvolverse, digamos, en esos términos, todo lo otro es irreal. Digamos, son abstracciones de un problema que no se busca resolver. Digamos, todo lo que se pueda plantear, si hoy la gente no tiene para comer, bueno, queda, digamos, en eso, una abstracción. Nosotros, por ejemplo, con el Polo Obrero, hemos presentado un proyecto a la generación de 1 millón de puestos de trabajo por medio de la obra pública y sin embargo no ha hecho nada, porque no es que nosotros inclusive planteamos una abstracción, digamos, sino que también dimos también un paso concreto de cómo poder acceder de esa situación y no se hizo nada. Y por lo tanto, también desde esa situación vemos que, bueno, todo lo que se puede decir hoy es si la gente no tiene trabajo y no tiene para comer, bueno, es totalmente impensado poder salir de esta situación. De ahí realmente si uno... de ahí explicamos, Melissa, el voto, porque muchos creen, bueno, los números lo dicen, por lo menos aquí en Rosario, de ahí explicamos el voto a Milei de los sectores populares. Mira, hoy, de alguna manera, quienes nos han gobernado en los últimos 40 años nos vienen diciendo que íbamos a tener la heladera llena, que con la democracia se comía, que la democracia se vencía, que con toda esa situación, bueno, íbamos a salir adelante. El balance que hace el común de la población es que hoy nos encontramos sin poder hacer las 4 comidas, hoy nos encontramos, por ejemplo, mi generación... Hoy se ve totalmente imposibilitada de pensar, por ejemplo, de tener una vivienda propia, ya ni siquiera hoy se puede alquilar, porque ya inclusive nos encontramos aún en más desventaja después con estas nuevas modificaciones en la ley de alquiler, y nos encontramos también mucha de esta nueva generación, inclusive no de las mías, sino también un poco más por detrás de mi generación, sin siquiera saber si vamos a tener el derecho, digamos, a jubilarnos. Bueno, la situación, hoy el balance que hace la gente de que todas las fuerzas tradicionales y patronales que nos han gobernado, de alguna manera nos han tomado el pelo. Entonces, la gente, de manera, por así decirlo, de esa bronca, de ese descontento que hoy uno viene acumulando, apuesta algo que no es novedoso, porque se puede decir, Milei es la representación más gráfica de un guiso recalentado, porque representa a todos los que no han gobernado, nadie más casa que Milei, pero bueno, se presenta como algo novedoso, como algo antisistema, anticorrupción, anti esto, y hoy los trabajadores de manera conjunta piensan que Milei es la salida. Yo no creo que igual la población sea fascista, porque cuando ha tenido que responder, los trabajadores han respondido. Hoy una parte de eso también lo demuestra la lucha que dio el movimiento piquetero, cuando fue también en su momento la movilización que existió contra la reforma jubilatoria, también la enorme movilización que existió, por ejemplo, en rechazo al 2x1. Creo que a veces quienes hoy gobiernan, y principalmente el oficialismo, busca darle la responsabilidad al pueblo, decir que hoy tenemos una Argentina fascista, cuando no se hace un balance de todo lo que ha sucedido. La CGT no hizo un solo paro en el medio de que hoy los trabajadores veían pulverizados sus salarios.
no se hizo ninguna medida, digamos, para respaldar al conjunto de los trabajadores en el medio de la crisis que estamos viviendo. Entonces creo que desde ahí también la gente hace ese balance y bueno, termina votando a los Milei. De nuestra parte del Polo Obrero, que integramos la unidad piquetera y el Frente de Lucha Piquetera, nosotros no tenemos una política abstencionista, digamos, en ese cuadro. Nosotros llamamos a votar al Frente de Izquierda Unidad y en la provincia llamamos a votar a Carla de Viana como candidata a gobernadora por la provincia de Santa Fe, porque entendemos que, bueno, ahí quienes luchamos todos los días de manera consciente y honesta por el trabajo genuino, bueno, por las reivindicaciones de los sectores populares, entendemos que en los planteos del Frente de Izquierda y demás se concentran también un planteo de defensa de los derechos de los trabajadores, de ruptura con el Fondo Monetario Internacional, en la pelea por el trabajo genuino, y bueno, universalización de los programas sociales, la denuncia al narcoestado, que también eso está también ausente entre las otras variantes, y bueno, estamos ahí, tampoco se canalizó por la izquierda, pero nuestra campaña, hoy también, obviamente, es un llamado a votar al Frente de Izquierda, pero principalmente de intervenir y empezar a organizarnos en los lugares de trabajo, y en los barrios y demás, contra esta avanzada, ¿no?, estos sectores que hoy quieren, digamos, presentarse como una alternativa, y hay que decirle a los trabajadores que nada más alejado de la realidad, ¿no? Totalmente, pero entendemos que hoy no hacer nada y depositar la confianza en un voto a masa tampoco es la solución, porque terminadas las elecciones hemos visto cómo ha actuado también el gobierno. Bien. Cierro con esto, Melissa. ¿Tuviste la posibilidad de ver el debate de candidatos a intendente de Rosario? Lo pude ver muy poco porque estaba justo también en una reunión con compañeros por la noche. Lo que viste, vos fuiste candidata a concejala de la ciudad en Las PASO. Lo que viste, sí. ¿Qué te pareció? ¿Qué análisis hiciste? ¿Qué análisis hiciste después? Seguramente te lo han comentado. Contame. Mira, Hapkin acá ha sido, digamos, una fuerza política del Frente Progresista y bueno, también hoy, ¿no?, en este amplio frente hemos visto que han llevado tanto en la ciudad como en su momento también en la provincia y demás. Independientemente que el macrismo no ha gobernado todavía, no, hoy Juntos por el Cambio no ha gobernado también la región, pero hemos visto el balance del Frente Progresista. Nos encontramos que hoy los barrios se encuentran en una situación aún peor, donde no se ha avanzado en la urbanización, donde Hapkin quiso, digamos, hacer de alguna manera, digamos, en un sentido de que su gestión profundizó la urbanización en las barriadas, con lo cual eso no es así. Y si no se urbanizan las barriadas, se da lugar a las zonas migradas, que son después las que se suceden las balaceras, donde después se termina la vida de nuestros hijos, seres queridos, amigos, y eso nosotros desde el Polo Obrero lo vimos muy de cerca, que es la misma policía de la que lo mismo que lo organiza. Entonces ahí vemos que también no hubo, también en un sentido, una atención en querer urbanizar los barrios, pero tampoco querer poder hacer nada, ¿no?, con las redes de complicidades del narcotráfico que se suceden en los barrios. Y yendo también, participando en una fuerza política que también integra, digamos, a Puyaro, que está también señalado de tener vinculaciones muy profundas con estas bandas delictivas que hoy quieren sumergir a Rosario y a la región, ¿no?, en esta violencia que produce hoy el narcoestado que nosotros tenemos hoy en la región, con lo cual entendemos que la situación que nosotros hoy estamos viviendo en la región no va a venir de la mano de los Hapkin y compañía. Y desde el lado de Monteverde también entendemos que no se expresa también una salida en ese sentido. Por ejemplo, Monteverde fue co-gobierno mucho tiempo en la ciudad de Rosario de la fuerza política de la ciudad, que encabezaba Pablo Hapkin, fue que también puso el voto para que se desmantelen las redes del colectivo en las barriadas, que eso inclusive un aumento en un servicio donde los trabajadores y las trabajadoras utilizamos diariamente para ir al laburo, y eso también fue también un problema a la hora también, ¿no?, de
de la situación en la que se encuentran los barrios, donde no, al no ingresar o salir los colectivos, se encuentran también, digamos, profundiza más esta idea de que hoy existen las barriadas, de que son guetos. Y después también de que no hubo, queriendo hacer toda esta idea de que en un sentido de mostrarse como una fuerza que gobernó conjuntamente con Hapkin. Bueno, ¿qué nos queda también en ese sentido a nosotros? Donde también han votado un tipo de Vicentín como presidente también del Banco Regional de la Ciudad. Bueno, también desde ahí ¿qué nos queda también ahí y a los trabajadores de la mano de esta fuerza que dice ser, digamos, la renovación, el cambio y demás, pero también tiene su lineamiento con fuerzas tradicionales que nos han llevado hoy a la situación en la que nos encontramos en la ciudad de Rosario, pero también a nivel país, ¿no? No es nada nuevo, es una unión de Ciudad Futura con otras fuerzas peronistas que han sido gobierno y sin embargo hoy nos encontramos en la situación que nos encontramos. Por eso nosotros desde ese lugar tenemos nuestras candidaturas expresadas, que son en la región, llamando a votar a Carla de Diana como candidata a gobernador, y también a nuestra compañera Gabriela Medio como candidata a senadora por la provincia, por el departamento de Rosario, que bueno, ha sido también una destacada luchadora docente y secretaria adjunta de Santa Fe Recente en la pelea ahora, ¿no?, por el aumento del salario, con lo cual entendemos que por el camino el camino no es por ahí, sino obviamente, como te repetía antes, intervenir en la crisis de manera organizada, fortaleciendo las asambleas, militando en el barrio, en los lugares de trabajo, que esa es la mayor herramienta que tenemos a la hora de defender lo que nos corresponde y defender lo que hemos conquistado. ¿Personalmente ya tenés decidido el voto para la intendencia de la ciudad, Melissa? Mira, yo no voy a votar, digamos, ni a Hapkin ni a Monteverde. ¿Va a votar en blanco? No, porque no. Voy a votar en blanco porque no me representan, digamos. Nosotros hemos presentado nuestras candidaturas y no hemos pasado. Y bueno, entendemos que tampoco por la vía de las elecciones se resuelven todos los problemas, así que también es un terreno más para nosotros poder pelear en la idea que yo quería también de alguna manera reflexionar en el comienzo de la entrevista. Así que bueno, nosotros hoy seguimos militando llamado a votar a estas compañeras en la ciudad de Rosario y en toda la provincia, y militando mucho, se dan los verdaderos cambios, que es en el barrio, en los lugares de trabajo, ahí cercano a la gente. Gracias, Melissa, por la atención y bueno, estaremos siguiendo de cerca la situación de ustedes y volveremos a contactarnos seguramente. Bueno, muchas gracias por llamar. Que sigas bien. Melissa Molina, del Polo Obrero. Che, bueno, varias cosas para analizar en 3 minutos de lo que nos dice Melissa Molina. Yo me vuelvo a quedar con algo que dijo y se lo repregunté. Nadie puede pensar con el estómago vacío. Ya lo dije en algún momento en alguna editorial acá. Nadie puede pensar. En este caso, lo que nos dice Melissa ya lo escuchamos, y aquellos que por ahí tenemos la idea o vamos también al recorrido barrial, en algún momento en silencio, sobre todo para saber, para palpar, por ahí acompañado de la gente del barrio, de algunos barrios. Hoy la están pasando mal, y lo dice una dirigente política que se preocupa, más allá de la organización. Saquen muchas veces a la organización que representa, que tiene sus cosas muy buenas, que tiene sus cosas no tanto, pero sin lugar a dudas nadie puede desconocer de que la dirigente de las organizaciones con la cual hablamos es una dirigente preocupada, activa por lo que le pasa a sus vecinos, a los sectores más vulnerables. Nadie puede pensar con la panza vacía, nadie. Y ese es el equilibrio que muchas veces se debería pensar. Esa es la solución que debería tener la política y no la tiene.
Después podemos hablar y podemos decir una cuestión, otra, o, o podemos ver, en este caso, los planes de la seguridad, de la vivienda, de la educación. Podemos hablar de todo después, pero primero con la panza llena, con las comidas que corresponden, porque hoy no solamente, a ver, tenés a la gente insegura, muchas analfabetas, muchas sin educación, y a la vez la tenés muriéndose de hambre, o con grandes problemas de nutrición. Entonces ahí es donde vemos la bronca, y está bien la bronca de la gente, porque loco, si vos no podés morfar, ¿cómo no te va a dar bronca? Si vos ves que, que tus hijos no tienen para morfar a la noche, o no tienen para morfar a la noche, sobre todo porque al mediodía generalmente está algún comedor, bueno, si puede darle de comer, porque en definitiva, escuchamos lo que decía, después de no sé cuántos meses, 6 meses, dijo, recién esta semana llegaron algunos alimentos. Entonces, ahí ya hay un punto y aparte. Hay un punto y aparte en la política. Cuando vos no le puedes solucionar lo mínimo, lo indispensable a los sectores que lo necesitan. Después los otros la reman. Los otros no tendrán quizás para una salida de fin de semana. Qué sé yo, irán a un espectáculo menos. Los que hacen, lo que producen, y bueno, no cambiarán la maquinaria o el vehículo. Y yo creo que me van a entender con esto, porque todos queremos más, todos queremos más. Todos, no hay quien no quiera más. Pero me parece que el hambre de la gente, la verdad, debería tocarle de cerca a la política. Y por eso el voto, por eso como está votando, por eso como y no hay que tampoco quejarse, no hay que enojarse con la gente. El voto bronca es este voto. El voto bronca es el voto de la bronca de ver a tus vecinos, a tus hermanos, a tus cercanos que no están morfando. Y eso es lo peor de todo. Eso es lo peor de todo. Y después, bueno, escucho a muchos que no se sienten representados por ninguno de los dos. Eso es lo que tiene la polarización. Ojo, eso es lo que tiene, no la polarización, eso es lo que tiene tener solo dos alternativas en la ciudad.